intentamos hacer un ejercicio de como de aplicación. No sé, las personas que se quedaron o las personas que lograron terminar el taller. Da igual. Es una compilación digital de las creaciones de Phineas y Ferb. Las creaciones de Phineas y El Ferb. micrófono abierto. Es todo lo que han hecho en el verano. Es perfecto, pero puedes prestar un... Cosas que Francisca, reclames. no sé si las personas que lograron quedarse en el taller de la última sesión, los poquitos que alcanzaron, lograron avanzar en el ejercicio o avanzar en un poco en el caso. Sí, profe, pero creo que existió, bueno, una confusión que al menos a mí ya lo había avanzado, pero igual me surgió la duda sobre si había que elegir una situación o todas eran parte del mismo caso de la señora María. O sea, eran todos, eran como datos de Doña María. Lo importante era hacer un análisis, digamos, desde el modelo de la ocupación humana, Ya, perfecto. frente a las diferentes situaciones. O sea, habían varios datos que uno podía decir, o sea, que uno podría Es hacer. que de hecho se sentía como que está un poco descoordinado, porque primero decía que tenía un hijo y luego hablaba de otro, y entonces igual era un poquito confuso. No sé si era porque así tenía que estar redactado o porque uno tenía que inferir ciertas cosas. Quizás también es un ejercicio también de inferencia, que obviamente eso también a veces nos enfrenta cuando en las carpetas del usuario, digamos, leemos historias y nos toca plantearnos muchas de las situaciones. Pero no sé si en este caso tú nos quieras compartir un poco sobre tu análisis, Em, Bueno, Carolina. yo encontré, por ejemplo, en el tema de las ocupaciones, que obviamente ella era dueña de casa, también era artesana, creo que esas eran como sus ocupaciones más vitales. eh, eh, También el tema de que era madre, hermana, esposa, eh, pero igual estas ocupaciones obviamente se vieron afectadas cuando está el tema del dolor referido al lugar, que ella dice, Sí. ahí como que comienza el problema. No sé si leo la parte de abolición igual, o habitación, porque yo lo fui separando como así para entenderme. Solamente recordar un poco, o sea, digamos, ya que la colega se lanzó al agua un poco, de recordar que el significado de las ocupaciones no siempre tienen que ver con los roles. Ahí hay una asociación, digamos, el ser ama de casa, hay que distinguir, ¿esa es su ocupación o es un rol? Sí, recuerden a veces tratar de que ustedes como terapeutas hagan también esas distinciones conceptuales y también de cuando una persona le dice a uno, yo soy ama de casa y por lo tanto el terapeuta dice, entonces su ocupación es ama de casa. Pues recuerden que dentro de las miradas de las ocupaciones hay múltiples formas de ver. Sí, en este caso, la ocupación debe mirarse también desde un punto de análisis como terapeutas ocupacionales, como seres que estamos en el mundo, que habitamos dentro del mundo, que tenemos diferentes haceres. Dentro de esos haceres están parte de las cosas que hacemos en la cotidianidad, ¿sí? O sea, para que cada vez que nosotros presentemos también una historia ocupacional o presentemos las ocupaciones, no las presentemos en función de los roles de la gente, ¿sí? Eso es algo que uno debe tener cuidado. Y no solamente tener cuidado, porque a veces en el mundo, en nuestro mundo occidental, la palabra ocupación siempre está relacionada con oficios o con nuestras profesiones. Y lo encontramos cada vez que nosotros llevamos un formulario, siempre dicen ocupación y uno coloca estudiante, trabajador, empleado. Entonces también... Claro, o sea, yo me referí igual un poco por el tema de cuando refería que se sentía triste, por ejemplo, por no poder realizar su trabajo, o se frustraba porque no podía realizar las actividades en su casa. Eso es... Entonces igual debería denotar en el fondo como la importancia que le da a estas ocupaciones. Claro, entonces digamos también, obviamente que como acá estamos entre colegas, pero lo importante también cuando presentemos casos, o presentemos situaciones, es siempre hacer ese análisis que tú haces, no encasillar a la persona dentro de su ocupación como ama de casa o dentro de sí, no, principalmente digamos, ella tiene diferentes actividades y debido a su lección, estas priman primero.
dame un segundo que dice acá Catherine Prof. Entonces se pregunta qué considera como ocupación principal o cuál se siente identificada. Sí, por lo general esa es la idea cuando nosotros tenemos personas, es qué cosa les gusta hacer más, con cuál se sienten más identificadas, que son ese tipo de cosas que nosotros realmente catalogamos importantes. Sí, en este caso, pues obviamente si nos preguntaran a nosotros dentro de nuestras ocupaciones importantes, quizás sea estudiar, pero adicionalmente a eso nos gusta cocinar, nos gusta tejer, nos gusta, no sé, dormir, jugar en el teléfono, nos gusta salir a ayudar gente, que no está contemplada dentro de una profesión, pero sí son cosas que para nosotros significan o tienen algún significado bastante particular. Dale, si quieres leer tus análisis de volición, habituación y capacidad de desempeño, dale. Carolina. Yo creo que igual me lancé la cuenta. No, no te preocupes, Eh, está bien. En la parte de eficacia coloqué hacer sus labores como dueña de casa y artesana. En capacidad coloqué crear artesanías, vestirse, moverse, cocinar. O sea, eso lo puse porque ahí salía que esas eran como las cosas que se habían visto afectadas específicamente. El tema de poder vestirse, de poder rotar el tronco, por ejemplo, o de cocinar o barrer. La parte de valores, del compromiso con su familia y sus labores. En este caso, lo mismo de artesanía. Y en convicciones, poder volver a realizar sus ABD y su trabajo, que para ella era como importante. En elecciones coloqué ser artesanas, ser madre, ser esposa, ser hermana y dueña de casa. Y en intereses, el tema de la artesanía, la realización de sus actividades, sus ocupaciones y la importancia para ella de los roles que le son significativos. Eso, en la parte de abolición. Muy bien. Recuerden a veces que las selecciones ocupacionales o las selecciones de algunos roles a veces son impuestas tanto culturalmente como socialmente o, sí, o sea, o territorialmente, ¿no? O sea, las mujeres a la cocina, los hombres al living, sí, a veces eso son más ocupaciones Profe, estas. yo quería agregar igual que ella igual como que su convicción personal, yo creo que de hacer ese trabajo de la artesanía y que sea una de las ocupaciones o intereses que más lleva a cabo, que más le gusta hacer, es porque cree también que a lo mejor su comunidad le da un valor importante a esto, al arduo trabajo que significa, las horas que tiene que implicar en hacer estas cosas y la habilidad manual que tiene que tener para hacer esto. Entonces yo quería agregar eso, más que nada, como que por eso yo creo que es su convicción. Y tiene que ver también con eso cultural, ¿no? Lo que tú dijiste es súper importante, en la medida que para su comunidad es importante quizás un legado, preservar algo que sus ancestros le dejaron o sus abuelos. Es súper importante. Eso, sí, exactamente. Gracias, Nicolás. ¿Alguien más quiere comentarnos cómo hizo el análisis de su caso? Si tiene algunas otras formas de análisis también son válidas. Alguien que nos colabore con habituación quizás. Macarena, Tania, Romina. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien. Yo acá hice como una tablita igual Dale, va. y dividí la habituación en roles y hábitos. Ya. Y después eso lo hice una síntesis. En Dale. los roles, en los roles puse intenta mantener sus roles como cada día
lo cual no logra debido a su cirugía, lo que le provoca frustración y tristeza, como dijeron mis compañeros. También dificulta su relación como esposa, madre y hermana, además de como mujer. Y en los hábitos, intenta realizar sus hábitos de forma rutinaria, sin embargo no lo logra debido a las limitaciones que se le presentan por la cirugía. Y como síntesis de habituación puse sus roles de madre, esposa, hermana y trabajadora se ven frustrados en relación a sus limitaciones físicas a causa de la cirugía, lo cual le provoca tristeza y frustraciones en su rutina del día a día. Si tú te das cuenta, o bueno, los compañeros se dan cuenta, Bárbara hizo algo, digamos, cuando colocaba dentro de los hábitos, ella expresa que, por ejemplo, los roles y las rutinas tienen dificultades también debido a la frustración. Eso quiere decir un poco también de que no podemos dejar, o sea, no podemos separar, porque recuerden que todo lo que tiene que ver con la frustración, que tiene que ver con el sentimiento de capacidad, va de la mano con la abolición. Entonces, es decir, que una persona también cuando no desempeña cierto tipo de roles o que sus hábitos no pueden ser incorporados, experimenta cosas dentro del sistema abolitivo. Su causalidad personal, los sentimientos de frustración, la motivación intrínseca y extrínseca juegan un papel importante ahí, digamos, para desempeñar o no algunas tareas. Profe, ¿y eso se podría relacionar con el tema del cuerpo vivido? Sí, Como es que que sí, producto de esta frustración no pueda realizar, digamos, sus actividades o ocupaciones diarias. claro, si ustedes se dan cuenta, y acá es donde nosotros miramos que dentro de los principios de jerarquía, ninguno de los sistemas es más importante que el otro, y también hay una cosa de tipo relacional y sistémica, como lo hablamos en la primera exposición del modo, y es que obviamente si vamos a hablar de los hábitos, es decir, de los roles y las rutinas, estamos anclándolo a la motivación o a esos sentimientos de frustración que en este caso tenía la persona del caso, pero también como lo dices tú con el cuerpo vivido. O sea, su cuerpo vivido está experimentando una falla a nivel morfofisiológico, biomecánico, anatómico, y eso hace que la persona inclusive no pueda cumplir. Y eso que estamos hablando de una señora que tiene una cirugía relativamente menor. Imagínense cuando las personas obviamente tienen una estructura de cuerpo que no pone al 100% en su capacidad, obviamente todo tanto la abolición, la habitación y la capacidad del desempeño se van afectando. Paula dice, yo le inventé algunas cosas, pero no sabía si podía hacer eso. Sí, si quieres, Paula, compartirnos lo que colocaste. Sí, hola, profe. Dale. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, yo puse en habituación, pensando un poco en la rutina, le puse que su trabajo laboral consistía en la planeación de diseño, recopilación de materiales, adecuación de espacio dentro de su casa. Le puse dentro de la casa porque me imaginé que a lo mejor ella hacía su actividad como más laboral dentro de la misma casa. No salía a otras partes. Y le puse y ejecutar el producto para luego venderlo. Y después le puse que en eso podía tardar de 3 horas a una semana. Y después le puse, por otra parte, esta parte como que la inventé un poco. En la mañana se dedica a las labores del hogar y en la tarde se dedica a la confección de sus productos. Luego le puse que preparaba un poco el tema de la cena hasta que llegaba como su marido y a veces avanzaba un poco sus pedidos en la noche y luego o podía ver alguna, por ejemplo, televisión y luego se acostaba. Como que intenté hacerlo como de modo rutina. Claro, esto es, y si ustedes se dan cuenta, cada uno de nosotros un criterio profesional, ¿sí? A partir, por ejemplo, de aspectos teóricos como el modelo. En este caso, Paula lo que hizo fue diseñar toda una rutina y estamos viendo ese tipo de rutina frente a eso. Y esto también es bueno que nosotros seamos estructurados con el tipo de información también que recolectemos. Y para eso, digamos, hoy vamos a ver algunos procesos de evaluación que tienen que ver con esa recolección de la información. Profe, se corta la comunicación. Parece que la señal del internet no está muy buena ahí en Colombia, no sé. Sí, profe, se cortó un ratito. Houston llamando, Julián. Quedó pegado.
Le estoy escribiendo, pero algo le pasó. Chicos, es súper importante lo que están viendo. Les pido que participen. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo que les voy a entregar, ya estoy terminando las características, va a ser como lo mismo, ¿ya? Van a tener que ver una película X, y de ahí hacer una descripción de los componentes volicional, capacidad de desempeño, ¿ya? Entonces, qué bueno que están como dando a conocer a Julián lo que describieron, cómo están observando, para resolver dudas en cuanto al tema, ¿ya? Así que consulten todo lo que tengan que consultar. Ahí se conectó nuevamente Julián. ¿Profe? Lo siento, se me descargó mi computador, perdón. Cuéntame. Ah, sí, es que, pero creo que usted lo va a pasar ahora. Lo que pasa es que para el tema de las evaluaciones había encontrado, bueno, dos, y quería saber cuál podría ser la más adecuada como para una primera sesión o una primera entrevista. Quedé con un poquito de duda ahí. Pero supongo que se lo vamos a ver más adelante primero o lo Sí, digo lo yo. vamos a ver hoy precisamente, que la clase se trata sobre procesos de evaluación e intervención desde el modelo de la ocupación humana, pero obviamente que, bueno, ahí me voy a adelantar solamente un poco, gracias por tu pregunta, y es precisamente, hay entrevistas semiestructuradas, hay una que por defectos manejamos la mayoría de terapeutas ocupacionales, que tiene que ver con la entrevista estructurada, el OFI 2, ¿cierto? Sí, esa es la que había encontrado, de hecho. Claro, el OFI2 es toda una estructura de entrevista que Sí, yo me se la... decía que tenía 3 partes, de hecho. Sí, tiene tres partes que tienen que ver un poco con, o bueno, tiene tres partes que se los voy a explicar, pero prácticamente la entrevista OFI me ayuda a ver, digamos, procesos de evolución, habituación, capacidad de desempeño. Aún lo que el OFI no incorporó fue cuerpo vivido, pero pregunta un poco sobre las experiencias que la persona ha tenido durante su vida. Pero yo creo que es un muy buen instrumento, o hay otros instrumentos un poco más observables que me permiten a mí quizás ver el desempeño de las personas dentro de su rutina, o existen instrumentos de autoevaluación. La persona misma hace un check Claro, dentro es de que en eso había encontrado la OCAIRS sí, y OSA sí, que son también. los instrumentos de autoevaluación, que son listas de chequeo que las personas mismas diligencian. Ok. Pero sí, o sea, bueno, antes de pasar ya en materia a los instrumentos de evaluación, igual gracias por las preguntas. No sé, ¿alguien relacionó a alguien más, algo más de la abolición del caso o pasamos, digamos, a capacidad del desempeño, cómo articularon capacidad del desempeño con el caso? Profe, no sé si está bien, pero yo la abolición la asocié también a que ella realizaba las actividades del hogar como una estructura patriarcal, más que como que fuera algo que le gustara. Sí, eso es súper típico, especialmente en nuestras mujeres latinas, de que la estructura patriarcal siempre obliga a las mujeres a desempeñar roles de cuidado. Eso es algo que ojalá, claro, y menciona violencia en el caso, que es también importante. Muchas veces de nuestra estructura como sociedad vemos este tipo de oficios, tanto de oficios como de roles instaurados patriarcalmente, ¿no? El hacer las Profe, cosas de la casa, ser ama de casa, cuidar de los enfermos, cuidar de las personas discapacitadas, cuidar del marido, cuidar de los hijos, es una forma bastante asociada a nuestros roles de tipo patriarcal. Dime. igual lo que me llamaba la atención y que yo agregaría al componente volitivo es que muchas veces sentía también tristeza por extrañar a su familia, a los hermanos con los que no se podía contactar, porque ahí mencionaba que tenía contacto con dos, pero faltaban otros 9 con los que ella no tenía comunicación y a ella obviamente eso igual le gustaría. Entonces, parte de la motivación de repente que no puede tener para realizar su artesanía, para hacer, digamos, su rutina y todo, yo creo que
parte por ahí también. O sea, eso también le complica un poco, Pero o Nicolás, bastante en realidad. si tú te das cuenta de ahí, mientras analizamos, claro, la abolición, también Ujú, inclusive podíamos analizar ahí el contexto sociocultural, el tipo de familia de donde vienen, ujú. sí, o sea, que ella quizás no Sí, está po, en su lugar de origen, entonces eso también, como terapeutas, comenzamos a ver una relación entre el contexto, la abolición o el ambiente, entre los factores sociales, sí. culturales, por lo que tú Igual, decías. igual importante, claro, pues como dice usted, señalar el hecho que a lo mejor, como había violencia, quizás con algunos de sus hermanos también lo había, porque eso no lo podemos saber, pero quizás también, entonces por eso no tiene comunicación con algunos, pero seguramente hay algunos a los que extraña y se quiere comunicar. Claro, Y quizás si nosotros o sea, nos lanzáramos como terapeutas demasiado así al diente, quizás ni siquiera lo importante para esta persona era volver a recuperar su funcionalidad, sino quizás a veces muy en silencio salir de la violencia de su casa, ¿sí? O sea, de exacto. ella ser como mujer diferente a ser una mujer violentada. Por lo tanto, igual ahí nosotros como terapeutas vamos como afinando un poquito el sentido mismo de lo profesional. Es decir, claro, ahí había escenas de violencia en el caso, quizás una violencia por parte del esposo, o la violencia por parte de la familia. Entonces, quizás más allá de ver el rol típico de que ella cocine o de que ella, no sé, vuelva por su cirugía a hacer una artesanía, es realmente qué es lo que la persona está intentando también decir a través de una consulta de terapia ocupacional. Ujú. También podría ser que la artesanía sea una actividad ligada a la familia, o sea, que haya sido algo que se pasó generación tras generación y que ella, digamos, esté desempeñando no realmente porque le haya gustado hacer eso, sino que fue lo único la única herramienta que pudo desarrollar desde su punto de vista para poder sobrevivir, Y para para poder eso hay que subsistir. seguir explorando capacidades, ¿no? O sea, hay que seguir buscando intereses, hay Exacto. que seguir buscando capacidades. Quizás ella quería hacer otra cosa y no lo pudo hacer debido precisamente a esta instauración de sin número de cosas. Exacto. Algo que ustedes vieron, por ejemplo, del ambiente y del cuerpo vivido, aparte, digamos, de ser una mujer violentada, como lo mencionaba Paula, ¿qué más lograron distinguir dentro del caso? Su problema en las actividades de la vida diaria básicas, como el vestirse, el generar como una dependencia hacia otras personas para realizar ciertas cosas. Sí, también digamos, inclusive físicamente, anatómicamente, como una persona que después de una cirugía inclusive tenga que depender, hay una serie también de cosas que tienen que ver con el cuerpo mismo, ¿no? De su relación, de que obviamente él quizá le pueda pedir ayuda a su compañero sentimental, pero si el compañero es un violentador, muy seguramente no va a encontrar el apoyo, quizás con sus hijos de dudosa procedencia y obviamente que su cuerpo es el que está recibiendo absolutamente todo eso. ¿Alguna otra cosa más? Bueno, a mí me llamó la atención el tema de que decía que estaba teniendo dificultades al interior de su familia y específicamente con su esposo. Entonces, igual como que uno tiende a pensar si tal vez era por el mismo tema de que existe algún tipo de violencia intrafamiliar o algo así. Claro, y recuerden que, por ejemplo, con las mujeres hay una marca totalmente diferente. Al ser mujeres, su cuerpo reacciona de manera diferente. Es una mujer que quizás, como se dice el caso, ha sido violentada, entonces, por lo tanto, su cuerpo totalmente desempeña las ocupaciones totalmente diferentes. No le gusta hacer mucho las cosas de casa, pero dentro de una sociedad machista como la que tenemos los latinoamericanos, las mujeres son las que tienen que hacerse cargo de lavar la loza, limpiar, de hacerlo absolutamente todo como casi sin número de abnegación, ¿cierto? Entonces muy seguramente su cuerpo es el que le pasa la cuenta cicatrices, obviamente tiene un brazo lesionado, no puede volver a hacer sus actividades, así que igual ahí es importante, digamos, la relación entre su habituación y su volición.
Profe, o sea, yo quería como recalcar el hecho de que yo creo que para María igual es súper importante el hecho de la familia, porque o sea, ella como que al sentirse triste como que se ve afectada también en otras áreas de su vida, pues no tiene participación social con otras personas, no hace nada más que trabajar y ser como dueña de casa, entonces el hecho ese de haberse separado le genera tal tristeza de que ella como que está solamente metida en la rutina y en experimentar eso y nada más. Eh, y como que no sé, yo siento que eh, eh, para ella entonces como que viene este sentido de obligación de cumplir como madre, de ser, como decía alguien por ahí, no me acuerdo quién lo dijo, de ser, de abocarse a eso. Esa es como su obligación. Entonces como tiene esa obligación, tiene que dejar esa tristeza de lado y seguir adelante. Eso es como lo que yo creo que experimento también. A mí algo que me parece importante de lo que ustedes están haciendo y es súper bueno es precisamente irse al detalle con este tipo de cosas, que cuando en los procesos de evaluación e intervención nosotros tengamos en cuenta de no patologizar a la persona. Si se dan dando cuenta, no hemos hablado ni siquiera de la cirugía o de... Lo hemos tocado muy someramente. Cuando nosotros hacemos esta exploración, como ustedes hicieron, digamos, como en el caso que yo les dejé, digamos, como recomendación para analizar, estamos realmente haciendo cosas significativas por la persona. Lo que desea, o sea, lo que han dicho todos anteriormente, y es llegar realmente a que la persona vuelva a participar ocupacionalmente de un espacio social dentro de su familia, que recupere la noción. Eso es participar. ¿Cierto? Diversas formas de participar en la vida cotidiana. Claro, acá no nos estamos fijando, no nos fijamos si la cirugía había quedado bien hecha, si recuperó la funcionalidad del hombro, del brazo, del hombro, del miembro que fue operado, si tenía los grados de amplitud, qué patología fue. En ningún momento lo que estamos haciendo realmente es un proceso de análisis ocupacional con respecto a qué le pasa a la persona dentro de su interior. Entonces eso también nos va inclusive sensibilizándonos como terapeutas ocupacionales de ver en qué podemos ayudarle. Alguien dijo recuperar la participación social. Eso es parte inclusive de las cosas. ¿Qué hacer para que si a ella no le gustan, alguien también... Catherine decía, a ella le gusta más lo de trabajar como artesana que ser dueña de casa, pero aparte de eso hay un sentido de obligación que la hace de ser dueña de casa, hacer la comida, velar por sus hijos. Entonces, ese tipo de cosas son las que realmente ameritan los procesos de evaluación, independientemente también del modelo en el que estemos trabajando. Acá lo estamos haciendo obviamente bajo la mirada del modelo de la ocupación humana, pero en esencia los terapeutas ocupacionales a través de los procesos de observación, evaluación, de intervención, y no solamente intervención con actividades, sino intervención de todo tipo en gestión, porque por ejemplo esta señora, si queremos que se involucre, podemos gestionar a través de alguna de las municipalidades que asista a un taller, a grupos de mujeres artesanas, que vaya a otro tipo de espacios donde pueda recuperar la intervención, la participación social. Entonces, recordemos que no solamente la actividad que yo hago dentro de un box o que hago uno a uno hacen parte de los roles de nosotros como terapeutas ocupacionales, sino estamos haciendo todo un análisis. No sé si alguien quiere agregar más para finalizar, si alguien vio algo diferente. Claro. Entonces, sí, acá Nicolás inclusive habla acerca de que hay que recuperar a las personas, porque las personas que inclusive en este caso como ama de casa deja un montón de cosas de lado en función de terceros y no de, digamos, de ella misma. Profe, Dime. una consulta entonces como para comenzar bien, digamos, con este análisis, ¿se podría primero hacer como una rutina de ella? Claro, el preguntarle a la persona por su vida cotidiana, por lo que hace, es que, discúlpeme lo que yo les voy a decir, y quizás ahí me salga un poco del modelo de la ocupación humana. El modelo simplemente es la excusa y va a ser la excusa de aquí en adelante para que ustedes hagan todo este proceso. O sea, el enseñarles en qué consiste una abolición, una habitación y capacidad del desempeño, obviamente va a ser la excusa para que ustedes escudriñen en los sentimientos de la persona, en el interior, que vean cómo es su vida diaria, que vean los espacios donde está.
Y obviamente una pregunta súper clave es, finalmente, ¿qué hace usted en su vida cotidiana? Cuando uno le pregunta a la persona, y la clave de un buen proceso de evaluación e intervención está en la historia ocupacional. Yo siempre, y lo digo a conciencia y a criterio mío como terapeuta, y es, si usted estructura una buena historia ocupacional, más allá del instrumento, del checklist que utilice o del modelo que usted quiera interpretar, si usted hace una buena historia ocupacional, qué hace a la persona antes, cuáles son sus gustos, sus intereses, cómo desarrolla, de dónde viene, si usted entiende el contexto de dónde viene la persona, hacia dónde va, dónde hace prácticamente la mayoría de sus ocupaciones, cuando usted hace ese recuento de una buena historia ocupacional, ahí usted tiene muchas de las garantías de éxito en los procesos de intervención. Cuando usted conoce, obviamente, cuando usted de primerazo llega, obviamente tiene que desarrollar un sentido de empatía que es súper clave al momento, eh, digamos, de los procesos de intervención, pero si usted logra hacer conexión con la persona y llegar a esas cosas íntimas, como por ejemplo el hogar, las relaciones familiares, los sentimientos de la persona, logra hacer ese clic y la persona se abre, usted absolutamente de ahí en adelante tiene procesos tanto sociales como individuales ganados, tanto de familia como al interior. O si no, obviamente simplemente usted va a llenar un check, un listado, hace muchas actividades, termina, le firma la salida a la persona se recupera y ya. Pero si usted realmente quiere hacer un impacto dentro de los servicios de terapia ocupacional y dentro de su estilo como terapeuta, tienes que finalmente entrar a conocer la vida íntima de las personas, porque nuestra vida íntima es nuestra vida ocupacional, ¿sí? Es donde realmente nos corresponde, claro, haciendo los resguardos éticos de que yo no me voy a mezclar ni me voy a involucrar, quizás no como se deba, pero obviamente siempre hay una mezcla y un involucramiento con las personas que para nosotros es empatía. Claro, sí, bueno, eso sí, se entiende, pero yo me refería específicamente, por ejemplo, en el caso que nos va a dar el profe que dijo que íbamos a tener que ver una película. Obviamente ahí nosotros no vamos a tener una interacción como con alguien, sino que vamos a verlo desde afuera. Claro, Por eso tenía como la duda de cómo tendría que comenzar, digamos, y creo que a varios compañeros le pasó lo mismo. sí, no, yo creo que saben que ahí, Romina, la clave es que ustedes sean detallistas. O sea, si usted en un informe simplemente, Carolina. perdón, Carolina, discúlpame. Si tú simplemente vas a narrar, no sé, la abolición de tal persona es esto, o sea, yo creo que, digamos, obviamente con los ejercicios de las películas uno no conoce 100%, ¿sí? Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, Nice, el corazón de la locura. No sé si ya Sí, la. en primer año la vez. Claro, quizás si se acuerdan más o menos de esa película, uno diría ahí, claro, no es meterse en la vida, pero sí es conocer qué le gusta a la persona, ¿sí? Que conocer esos rasgos con los que las personas sienten placer, a qué se dedican, preocuparse por. Yo le digo, a veces pienso que los terapeutas debemos ser copuchentos en la historia de vida de las personas, ¿sí? De esa copucha de, y cuéntame qué te parecía esto, qué es lo que más te gusta, porque a veces los instrumentos, y lo vamos a ver, los instrumentos son súper rígidos. Y lo mismo en los personajes de las películas, nos dan solamente un pequeño espacio, pero hay detalles que nos van a invitar siempre a ver en esencia qué es la persona un poco más a fondo, ¿sí? Sí, la intencionalidad es que ustedes, o sea, tampoco es que agarren a preguntas a las personas, pero sí que sí puedan direccionar ese tipo de confianzas para que las personas se abran, ¿sí? O sea, yo lo digo en mi experiencia como terapeuta ocupacional un poco más social y comunitario, el llegar a una comunidad tanto indígena, una olla comunitaria, decirle a una persona en qué puedo ayudar y de ahí comenzar a conversar, digamos, las conversaciones son muy terapéuticas. Uno en las conversaciones y escuchando lo que la persona tiene para contarle, que inclusive yo a veces digo que en un consultorio la persona llega directamente creyendo que va a encontrar una solución, pero en espacios un poco más cotidianos o cuando hagan visitas domiciliarias o cuando tengan la oportunidad de conversar, en los procesos de conversación de qué es lo que la persona hace, qué le gusta, preguntarle sobre un episodio de su vida, le va a uno permitiendo conocer más ese tipo de historias ocupacionales. Y uno ahí encuentra
Obviamente la abolición tiene una característica, es que, por ejemplo, en este sentido la abolición es mía, o sea, nadie más conoce cuáles son lo que me gusta, lo que me da motivación, lo que me hace despertar en las mañanas. Entonces hay que buscar como ser busquillas en ese tipo de cosas que me ayuden a conectar y tener la capacidad de relación automáticamente. ¿Sí? Eso es una habilidad que uno va desarrollando que ustedes deberán, y es saltar como de preguntas a preguntas de manera muy, muy hilando, ¿sí? Yo creo que eso en esencia es. No sé si te quedó un poco más claro. Sí, o sea, en el fondo como que sea algo más fluido y no tan así como de preguntar y preguntar nomás. O sea, como pregunta, respuesta, Claro, respuesta. Esto debe evitarse, por ejemplo, en la mayoría de personas, porque las personas se sienten simplemente llenando una encuesta. Es como cuando usted va por la calle y le dicen, ¿me no colaboras? responde 5 preguntas. Exactamente, y uno, pero ahí no hay ningún vínculo. Entonces, la intencionalidad con la terapia ocupacional no es un checklist que la persona termine de llenar y yo, bueno, gracias. Y termine una sesión y yo me ponga a hacer actividades, sino la El intención es vínculo tener ese terapéutico vínculo. es súper importante. El vínculo es súper clave con eso. No sé si tengan algunas otras preguntas o entramos a ver ya un poco el proceso de evaluación, teniendo en cuenta que ustedes tienen clase prontamente. Yo no, profe, me quedo acá. Gracias, Carolina. Igual, bueno, igual cualquier cosa que vayan dudando, digamos, de este proceso de evaluación, también obviamente pueden ir interrumpiendo y pueden ustedes igual. Si hay algo que no entiendan de los procesos de evaluación, también igual lo pueden ir avanzando. Obviamente que el modelo de la ocupación humana entre los procesos de intervención y procesos de evaluación, obviamente siempre va dirigido a personas o población con inquietudes ocupacionales diversas, lo que nosotros ya hablábamos. El modelo obviamente interviene sobre población en riesgo de disfunción ocupacional, eh, con disfunción ocupacional debido a factores ambientales y con disfunción ocupacional debido quizás a discapacidades. Eso es algo que nosotros igual también, los procesos de intervención que tenemos a través del modelo son como generalizados. Y vuelvo y lo digo, y el modelo acá no sobra y no sobra, sino es simplemente también una base teórica para que ustedes sustenten parte de la intervención. Siempre hay que tener en cuenta las personas, digamos, con disfunción ocupacional. Siempre cada uno de nosotros tiene una disfunción ocupacional. No todos los seres humanos andamos funcionales ocupacionalmente las 24 horas, sino siempre tenemos una función o una disfunción ocupacional. Recuerden que no estamos acá hablando de personas con discapacidad ni personas con una patología. Estamos hablando perfectamente o solamente de personas que requieren eh, ayuda o requieren asistencia de parte de los terapeutas ocupacionales cuando haya una disfunción de tipo ocupacional, sea donde sea por la edad, sea por condición física, sea por condición social, sea por una condición mental, sea por una condición sensorial, una condición económica, cultural, política, ética. Ahí hay una serie de características que nos llevan a nosotros a pensar las disfuncionalidades ocupacionales como ese tipo de no capacidades o no funcionalidad ocupacionalmente en todo lo que los hombres queremos hacer. Estas disfuncionalidades ocupacionales en el mundo moderno de la terapia ocupacional reciben quizás nombres como el apartheid, la injusticia, la alienación, una serie de dispositivos ocupacionales que han surgido también de acuerdo. eh, Sí, y lo que yo les decía, Nicolás, la mayoría de nosotros siempre presentamos algún tipo de funcionalidad ocupacional a lo largo de nuestro ciclo vital o inclusive en etapas de la vida. O inclusive en algunos días andamos funcionales ocupacionalmente en muchas cosas. Hay días en los cuales hacemos un montón de actividades. Vamos al gimnasio, salimos a trotar, hacemos clase de danzas, dictamos clases, escribimos documentos, redactamos miles, pero hay otros días en los cuales ocupacionalmente decimos, pero ya obviamente hay días en los cuales no funcionamos de la misma manera porque nuestro cuerpo, porque el ambiente está cansado y obviamente, digamos, cuando ya hay factores muy importantes en la vida de las personas, comenzamos a tener una disfuncionalidad.
Por ejemplo, si un niño de condiciones o de recursos económicos bajos, por ejemplo, su mamá no tiene para una buena alimentación, obviamente su cuerpo va a disminuir la producción de energía, por lo tanto sus procesos atencionales van a bajar. Por lo tanto, ese niño en el colegio tiene un desempeño ocupacional escolar muy bajo sobre el rendimiento, pero si ustedes ven, es como las causas de las causas de las causas, ¿sí? Y lo mismo, no sé, por ejemplo, si una persona, obviamente este mismo niño, obviamente sus papás no tienen para comprarle un buen desayuno, su rendimiento escolar va a estar bajo porque sus niveles de atención van a disminuir, pero adicionalmente a eso no tiene para el uniforme o no lo pudieron mandar al colegio porque precisamente no tenían para el transporte público. Obviamente ese niño por algunas cosas que se vuelven repetitivas, digamos una persona de bajos recursos que no puede desempeñar muchas cosas, comienza con una disfuncionalidad ocupacional. O una persona que por, no sé, por culpa de carabineros pierde un ojo, obviamente todo su cuerpo, todos los sistemas cambian y por lo tanto todo su ambiente cambia, comienza a presentar disfuncionalidades en ciertas cosas. O una persona que, por ejemplo, nace con una discapacidad o adquiere una discapacidad, comienza a generarse disfuncionalidades. O personas que son privadas de su libertad, o personas que comienzan con consumos de sustancias psicoactivas o por diferentes factores, siempre los seres humanos tenemos disfuncionalidades a lo largo del ciclo vital. El proceso de intervención, obviamente, digamos, los procesos de intervención siempre desde el modelo de la ocupación humana van a ser en ambientes intrahospitalarios, instituciones de salud comunitarios, el hogar, el vecindario, ambientes ocupacionales, trabajo, empresas privadas, públicas, microempresas, otros, ambientes ocupacionales de estudio, universidades, escuelas o centros o institutos de capacitación, lugares recreacionales y sociales, centros de deporte, recreación, corporaciones, lugares de servicios comunitarios, tribunales de justicia, oficinas de capacitación, empleo, municipalidades, jardines infantiles y otros recintos de privación. O sea, siempre ahí vamos a tener lugares de intervención en ambientes propicios para la intervención. El proceso de evaluación, digamos, para entender los procesos de evaluación, yo le digo procesos porque la evaluación dentro de terapia ocupacional y a través de, digamos, del uso de algunos modelos tiene que ser constante. Cada vez que usted tiene una persona en un proceso de intervención, va a ser exactamente continuo, todo el tiempo va a ser continuo, es una de las cosas y obviamente como lo dice, es un proceso. No es una cosa que yo evalúe hoy aplicando un instrumento y ya tengo unos resultados y se acabó, que es prácticamente lo que muchos terapeutas dicen que evalúan. Y la evaluación tiene que ser una constante, ¿sí? Un proceso de evaluación tiene que ser continuo, tiene que ser todo el tiempo. Mientras yo esté con la persona, hay un proceso de evaluación, por lo tanto el terapeuta ocupacional siempre va a estar ahí como en total observación. Siempre va a estar mirando a través de, mientras hace la actividad la persona, mientras conversa, mientras está en su espacio íntimo, mientras está en el box de terapia ocupacional. En todo lado ahí hay un proceso continuo que el terapeuta ocupacional desarrolla o hace a través de los procesos de observación que tiene la persona. Siempre va a estar ahí la persona totalmente, eh, o está el terapeuta ocupacional para observar los procesos de la persona. La evaluación, como lo digo yo, es un proceso continuo. El proceso de evaluación debe ser relevante para la persona, es decir, que para la persona sienta que realmente es un proceso que le va a contribuir a algún cambio, que es necesario para el diagnóstico o para la intervención o para la interpretación de lo que la persona está pasando. El proceso de evaluación debe ser realizado en colaboración con la persona, nunca impuesto, nunca, o me inclusive ni siquiera decirle, no decirle a la persona, sino siempre estar ahí la persona colaborando en el proceso. El proceso de evaluación representa la primera etapa de intervención. Cada vez que nosotros tenemos un proceso de intervención en terapia ocupacional, siempre debe haber un proceso de evaluación de cualquiera que sea un proceso, ya sea de entrevista o ya sea un proceso de observación, un proceso de chequeo,
un proceso de conversación. Si yo me siento con una persona de primera y estoy en un proceso de evaluación, la persona obviamente esa es la primera etapa. El proceso de evaluación debe entregar significado y claridad en la intervención. Obviamente siempre le debo explicar a la persona para qué estoy haciendo ese proceso de evaluación, con qué fines, cuál es mi propósito, qué es lo que yo espero de las personas, cuál es el resultado que yo quiero, o sea, o el resultado que quiero obtener, o si le voy a hacer una entrevista a una persona sobre su historia ocupacional, la persona se le debe decir de que la información que quiero es para explorar cómo ha sido su vida ocupacional, lo que le gusta hacer, o sea, más o menos adelantarle, siempre como adelantarle un poco lo que se quiera conocer digamos, de los procesos de evaluación. Ahí hay que tener cierto cuidado de tampoco de no intencionar las respuestas. Obviamente no tenemos la noción de intencionar y obviamente estaría mal llevar un proceso de evaluación, pero sí al máximo transparentar la información, que la persona se sienta cómoda, que la persona pueda tener la capacidad de distinguir y que la persona pueda ser lo más certera en la información. Recuerde que no todos los procesos de evaluación son certeros con las personas y por esto a qué me refiero y es, no sé, podemos sentarnos con una persona quizás cuando tenga un brote de esquizofrenia o un brote de, no sé, cuando ande con una depresión mayor o una depresión reaccionaria. Si yo en ese momento le pregunto a la persona y no contrasto quizá la información con otras personas que están alrededor o con parte de su familia, muy seguramente esa evaluación va a ser muy sesgada por el momento donde se encuentra la persona y no tan certera. ¿Sí? Entonces también hay que tener cuidado también en ese tipo de cosas dentro de las premisas de evaluación. El proceso de evaluación debe ser íntegro y obviamente debe ser de una manera bastante dinámica. El racionamiento a través o el racionamiento terapéutico en los procesos de evaluación, obviamente a través del modelo de la ocupación humana, el proceso de pensar y analizar una situación moviéndose entre la práctica y la teoría, es decir, lo que nosotros inclusive hemos estado haciendo con algunos ejercicios de Forest, el caso que vimos de Doña Rosa, ¿sí? Que es llevar un poco desde la teoría, pensar todos esos componentes que tiene el modelo que son tan teóricos, pero cómo hacerlos y plasmarlos ahí, digamos, en la vida de las personas. Es un proceso que se construye entre el terapeuta y la persona, es una noción súper básica y involucra 6 pasos. Obviamente generar preguntas en relación a la persona, una línea de preguntas, recolectar la información sobre y con la persona para responder a las preguntas, elegir los mejores métodos. Recuerden que hay diferentes métodos de evaluación estructurados, no estructurados, listados de chequeo. Existen diferentes. Usar la información reunida para conceptualizar la comprensión de la situación. Era un poco, digamos, los datos sueltos que habían como en el caso de Doña María, pero ahí a partir de eso comenzar todo un análisis, digamos, de conceptualizar cómo se ve la abolición, cómo está la capacidad del desempeño, cómo está el cuerpo vivido, cómo están los intereses, cómo están los valores, cómo está esa causalidad personal. Entonces, ahí vamos conceptualizando, obviamente estamos haciendo un racionamiento terapéutico. Generar los objetivos y estrategias para la terapia o para los procesos de intervención, implementar y monitorear la terapia, es decir, revisión de las conceptualizaciones y las intervenciones y determinar los resultados. Entonces, yo creo que a partir de este tipo de cosas, obviamente el racionamiento terapéutico que hacemos con el modelo nos lleva a nosotros a estructurar un buen proceso de intervención, un buen proceso de evaluación desde terapia ocupacional. Existen 2 etapas del proceso de evaluación, ¿cierto? El primero es una etapa integral y es la comprensión integral de la participación ocupacional y del ambiente, ¿cierto? Para eso podemos utilizar instrumentos mixtos, entrevistas, instrumentos de observación y métodos no estructurados, ¿sí? A través de una actividad. Por ejemplo, un método no estructurado puede ser, no sé, quizás el modelo Cagua, que me ayuda, por ejemplo, o instrumentos mixtos, una parte de observación, una parte de preguntas a las personas. Otro instrumento mixto puede ser una encuesta que yo le haga a la familia y después me voy a entrevistar a cada uno de los miembros, o voy y le pregunto a la persona, pero corroboro con el equipo profesional o con otros profesionales que estén trabajando en el caso. Las entrevistas, bueno, hay entrevistas de todo tipo.
estructuradas y no estructuradas, semiestructuradas, instrumentos de observación que simplemente yo me siento, veo a la persona en su contexto o ambiente natural, veo cómo se desempeña, veo cómo juego. Por lo general los instrumentos de observación son muy buenos en ambientes regulares, no sé, el ambiente del colegio, la universidad, los espacios de recreo, los espacios de descanso, las casas de las personas y otros métodos estructurados que pueden ayudarme a servir a recolectar el tipo de información. Y ya encontramos dentro de la segunda etapa los métodos un poco más específicos que tienen que ver con la evaluación en detalle de áreas relevantes determinadas por la evaluación inicial, que tienen que ver con las evaluaciones de la participación y el desempeño ocupacional, y existe variedad de instrumentos de evaluación según las necesidades únicas. Claro, por ejemplo, yo no sé si ustedes conocen algunos instrumentos, pero por ejemplo, si yo quiero ver el comportamiento del procesamiento sensorial de un niño específicamente en el aula de clase, hay un cuestionario que yo le puedo entregar a la profesora o por medio de la observación lo puedo hacer, o si quiero saber, no sé, sobre actividades de la vida diaria, quizás puedo utilizar el test de Arango y Rodríguez para mirar las actividades de la vida diaria de las personas, o si quiero hacer un listado de chequeo sobre el desarrollo, la escala de el desarrollo, digamos, postnatal de un niño de 0 a 5 años, utilizo, por ejemplo, la escala abreviada del desarrollo, o si quiero utilizar un desarrollo, o si quiero evaluar, por ejemplo, el desarrollo motor de un niño, puedo utilizar el TEPSI, ¿cierto? O sea, ahí podemos básicamente hacerlo. Lo que les voy a pedir un favor es que me avisen cuando estemos sobre la hora para mirar en qué momento o unos minutos antes que cuando ya se vaya a acabar la clase, para que puedan, porque ya son las 12, ¿cierto? Entonces, no sé, disponemos como de media hora, 12:30, si corto la clase, ¿está bien? No, 12:30, 12:40. ¿A qué hora les quedaría bien cortar la clase, niños, antes de seguir? Profe, yo creo que a la hora que sea antes de las 1 nomás, o a las 1. ¿Alguien me podría avisar para decir, profe, ya se le está acabando el tiempo? ¿Sí? Como a las 12:50. Sí, por favor. Ok. Sí, 12:50 para poder cortarlos y pues, así tengamos que pasar al siguiente taller práctico, que era un poquito de eso, pero me interesa que ustedes queden claros con este proceso de evaluación. Entonces, obviamente pasar de lo integral a lo específico nos lleva a nosotros, obviamente, tener buenos procesos de racionamiento en cuanto a las evaluaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos básicamente de lo integral, hay una relación entre el punto de vista integral y las áreas específicas. Una cosa es mirar la ocupación de las personas y otra cosa ya es mirar, por ejemplo, las habilidades motoras de la persona en la ejecución de esas ocupaciones. Por lo tanto, ahí vamos a mirar cómo es el desempeño, por ejemplo, ocupacional de un niño, de un escolar. Entonces, lo vamos a ir a observar en su aula de clase, pero yo después necesito hacer una prueba específica, quizás como el TEPSI, para mirar cómo es el comportamiento motor de ese niño. O si yo lo veo, una cosa es verlo interactuando en el salón de clases con sus compañeros y otra cosa es mirar específicamente las habilidades de comunicación e interacción. O al igual, una persona, digamos, en su ambiente, yo lo puedo ver de una manera natural observándolo, pero hay específicamente cosas, digamos, por ejemplo, de las habilidades en que la persona cómo se comunica con sus compañeros de trabajo, cómo lo hace al interior, que son un poco más específicas, que tienen que ver con lo integral y lo específico. Entonces, lo integral es la relación entre el punto de vista integral y áreas específicas evaluadas, la selección de áreas relevantes a reafirmar y áreas críticas a superar, para proponer obviamente las metas y los objetivos. Con la evaluación integral y específico me lleva o me conduce a llevar un plan de acción integrado y centrado en la persona más específicamente.
Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos evaluaciones grupales, podemos ver cómo se comporta la persona de manera grupal, eso es, digamos, de forma integral, pero ya específicamente podemos ver cómo se lleva a cabo la persona o cómo se desempeña la persona específicamente en alguna área. Y esto nos permite es fijar las metas y los objetivos de manera integral, pero también nos permite hacer acciones y hacer planaciones de intervención centrados en la persona y en el ambiente. Y obviamente esto siempre va a tener un constante de reevaluación con cada una de las personas. Los procesos de evaluación del modo tienen, a las necesidades ocupacionales, el proceso de evaluación, existen métodos no estructurados y métodos estructurados. Los métodos no estructurados que utiliza, por ejemplo, el modelo es la información o la observación informal, perdón, la observación participante, es decir, cuando nosotros estamos en un grupo, no sé, en el grupo de personas y vemos a las personas ahí participando, entrevistas informales, conversaciones casuales, utilización del proceso de racionamiento terapéutico del modo, que fue lo que nosotros hicimos con el caso de Doña Rosa. Eso fue un proceso de racionamiento terapéutico que no implicó una formalidad ni la aplicación de un instrumento, por lo tanto, eso fue un método no estructurado. Lo que prácticamente ustedes ven cuando vemos, por ejemplo, que van a analizar una película, es una observación de tipo informal, no es participante, quizás no se puede hacer una entrevista informal, sino se infiere, hay conversaciones quizás entre las personas si uno ve los casos, pero sí hay una utilización del proceso de racionamiento terapéutico en base al modelo. Y existen métodos estructurados. Acá está el listado de los instrumentos que tiene el modelo de la ocupación humana, el MOS y el SCOP, el OSA y el COSA, listado de roles, listado de intereses. El OSA y el COSA, el OSA es para adultos, el COSA es para niños, el listado de roles para adultos, listado de intereses y listado de intereses pediátricos, el cuestionario volitivo, el ACTRE, el OFI2, el OCARS-2, el cuestionario volitivo pediátrico, el cuestionario volitivo para no niños, el WAIS, el RACE, el SSI, el WRI, el ASIS y el AMS. Ahí más o menos nosotros vamos a ver hoy algunos de estos instrumentos, no en su totalidad, pero como los más usados y los más comunes. Entonces, estos métodos no estructurados junto con los métodos estructurados nos ayudan a complementar, por ejemplo, los procesos de sí, son demasiados, o sea, pero estos instrumentos nos ayudan a completar los procesos de información. Obviamente que de aquí los más comunes, que son los que yo les voy a presentar en el día de hoy, son los que por lo general encontramos más a disposición y que encontramos más fácilmente. Entre métodos estructurados y métodos no estructurados siempre hay una relación constante. Hay una información que yo voy a captar de la persona que no está dentro de los instrumentos que tiene que ver con, por ejemplo, la forma, la intencionalidad, los sentimientos. Si una persona, por ejemplo, yo le pregunto sobre, no sé, si a Doña Rosa quizá yo le preguntara cómo es la relación con su esposo y ella se quiebra, comienza a llorar, obviamente es algo que no está dentro de una evaluación, en ninguna evaluación del modo, de ninguna evaluación dice su esposo le pega, a no ser de que sea un cuestionario sobre violencia familiar, pero obviamente eso tampoco es nuestro ámbito de profesional, por lo tanto tampoco nos interesa. Pero donde eso llegara a pasar, eso no está dentro de una estructura o dentro de una forma de evaluación específica, pero llega a pasar en la medida que yo, por ejemplo, hago observación participante o cuando llego realmente a la vida de las personas y me cuentan en detalle ciertas cosas y de ahí yo hago el racionamiento y digo, por eso es que esta persona tiene tal comportamiento. ¿Sí? O sea, que es lo que, por ejemplo, nos pasa con los escolares, que muchas de las profesoras dicen es que ese niñito es insoportable, tiene TDAH, tiene alguna enfermedad, vaya a terapia ocupacional porque ya le van a solucionar. Y cuando uno entra a ver, por ejemplo, instrumentos de evaluación, ya uno mide la motricidad del niño, los procesos atencionales, mide todos los procesos psicomotores, los del desarrollo. Pero cuando se da cuenta, quizás hablando con el niño está así desde que su papá murió, desde que
sus papás se separaron, o porque sus papás le pegan, o porque lo dejan al cuidado de otros niños, porque se la pasa solito, pero ese tipo de cosas no están dentro de los métodos estructurados. O cuando nos vamos a dar cuenta y ese niño nos narra un episodio quizás de violencia que ha vivido con sus papás, o de abandono, o que se sintió pasado a llevar, e inclusive situaciones de abuso sexual que son informadas en los métodos no estructurados, y uno obviamente no utiliza esa información para otro tipo de cosas, sino para el razonamiento de decir por qué una persona se comporta de esta forma, o no sé, o hay niños que llegan con sueño a la clase, o que llegan demasiado violentos, y es precisamente lo que pasa en sus casas, y la profesora no entiende porque la profesora lo que quiere es que el niño aprenda a leer y a escribir, ¿sí? O que se sepa las tablas de multiplicar, o se comporte como una figura de porcelana dentro del ámbito de clase. Pero obviamente si uno va al método no estructurado y comienza a escudriñar en la vida de las personas, comienza a buscar y a recabar información, obviamente el contexto y lo que la persona siente va a ser un causal de cómo se esté comportando en su ambiente. Claro, ahí como lo dice Nicolás, juzgan la situación, pero no tienen el ambiente y el contexto de la persona. Entonces, eso es lo que me permiten los métodos estructurados y no estructurados. Hay también instrumentos mixtos, que en este caso se suman al listado. Aparte que Nicolás dice que son caletas, se suman los instrumentos mixtos, que son el perfil de participación ocupacional, el MOJOS, que tienen que ver con formas estructuradas y no estructuradas, y el perfil inicial de participación del niño, el SCOPE. Estos instrumentos tienen una parte observacional, es decir, que reportan lo que el terapeuta está viendo, pero que también hay una forma de aplicación específicamente que obviamente es una prueba un poco más estructuralizada. El perfil de la participación ocupacional, ¿sí? Digamos el MOJOS, se aplica bueno, ahí ya con el profe Rodrigo. El MOJOS, como evaluación de la participación ocupacional, otorga una visión completa del impacto de aspectos personales y ambientales en la participación ocupacional en distintos contextos y áreas de ocupación. Es una herramienta flexible de recolección de datos, ¿cierto? La recolección de datos se hace a través de entrevista a la familia personal y a la persona y un proceso de observación. Entonces, por ejemplo, el MOJOS me permite entrevistar a la familia, a la persona o digamos o al personal con el que la persona se esté relacionando, y hay procesos de observación, que es básicamente el proceso en el cual nosotros estamos. Y requiere un conocimiento acabado del MOO y sus instrumentos de evaluación, y la escala de puntuaciones de 1 a 4. Las escalas de puntuación de 1 a 4 del modelo de la ocupación humana, por lo general, 4 es donde no hace donde la persona realiza satisfactoriamente las actividades. Cada vez que ustedes vean la puntuación en las escalas de evaluación del MOOS, siempre tiene que ver con el máximo alcanzado de lo que se esté evaluando, y 1 significa lo poco que la persona puede hacer, ¿sí? Está siendo investigado, digamos, el MOOS tiene una investigación, tiene pruebas pilotos extensos completadas, y el proceso de validez y confiabilidad está a partir del 2011, o sea que es aplicable básicamente a la mayoría de población. Las entrevistas que tiene el MOOS, que son serie de entrevistas que ustedes pueden hacer, es la entrevista histórica del desempeño ocupacional 2, ¿cierto? Y se llama OFI2 por sus siglas en inglés, que traducen entrevista histórica del desempeño ocupacional. En su segunda versión tiene entrevistas de las circunstancias ocupacionales y escala de puntajes, el OCAIRS 2, que son grupos de entrevistas, evaluación del funcionamiento ocupacional, versión cooperativa, la AOF y la CB, ¿cierto? La entrevista del rol del trabajador, dirigida especialmente a personas que cumplen sus roles como trabajadores en empresas o que desempeñan específicamente roles como trabajador. Otra que tiene que ver, se me repitió ahí, otra que tiene que ver con la escala de impacto ambiental laboral, que es el WAIS, la entrevista del ambiente escolar, pero esta entrevista del ambiente escolar es para niños
de más o menos de 3 a 14 años en edad escolar, más o menos es la entrevista del ambiente escolar, y la mayoría de esta entrevista está destinada para evaluar el ambiente escolar de niños que están en programas de educación, en programas de integración escolar o que tienen alguna serie de discapacidad. Y el otro entrevista es la encuesta del impacto del ambiente residencial, que también igual este tipo de instrumentos son entrevistas que uno fácilmente va desarrollando con la persona, que le va preguntando acerca de la funcionalidad, ¿sí? O que le va Profe, preguntando sobre el desempeño dentro de espacios específicos. Dime. o sea, básicamente ahora entiendo como la relevancia quizás del perfil ocupacional, porque en base a eso nosotros podemos aplicar el método o instrumento más adecuado, pues porque obviamente no todos van a ser aplicables a la misma persona, ¿cierto? Claro, entonces Básicamente. era lo que yo les decía, claro, si nosotros no tenemos estos instrumentos a la mano, si tenemos algo que se llama racionamiento terapéutico, que es el que me va a permitir decidir un método no estructurado y un método estructurado. Que yo con la persona pueda en la primera entrevista conversar un montón de cosas y al momento que usted lo hace va racionalizando o va haciendo el racionamiento terapéutico y a partir de eso elige un instrumento sobre, más específicamente sobre lo que usted quiere hablar, ¿sí? O sea, o lo que quiere evaluar en la persona. Si yo estoy en un ambiente laboral, entrevisto, por ejemplo, al dueño de la empresa y él me dice, tengo tales dificultades con tales personas, entonces obviamente quizás yo voy a ir ya específicamente observo, voy y me doy cuenta que sí que el ambiente laboral es súper denso, que no hay buenas relaciones, quizás ahí yo puedo con una entrevista semi-estructurada, con la entrevista del rol del trabajador, quizás ir a hacerlo. O quizás si yo estoy viendo sobrecarga en las personas, estoy viendo que el ambiente laboral es súper penca, digamos, para los trabajadores, puedo ir a la escala de impacto ambiental laboral. O lo que Claro, yo digo, si tengo un niño o si llega a mi consultorio un niño remitido del PIE o de cualquier sistema escolar, quizás yo voy en una fase primaria a hacer una entrevista del ambiente escolar. O claro. si tengo un adulto mayor, puedo hacer la encuesta de impacto del ambiente residencial para ver cómo esa persona. O si tengo una persona, por ejemplo, con una esquizofrenia, con un consumo de sustancias psicoactivas, de personas habitantes de calle o ciudadanos de calle, puedo hacer una entrevista histórica del desempeño ocupacional del OFI, que me va indicando, por ejemplo, qué tipo de historia ocupacional tiene esa persona. O si quiero yo saber algo sobre el funcionamiento ocupacional, puedo utilizar la entrevista del funcionamiento ocupacional cooperativo. Entonces ahí prácticamente que me voy situando sobre qué instrumentos me pueden servir. En este caso, estos son los 7 que tiene el modelo de la ocupación humana que me sirven para entrevistar. Profe, ¿Sí? eso están en los libros que mostró en la primera clase, ¿cierto? Como si uno Eh, quisiera leer. sí, si ustedes se van al libro del modelo de la ocupación humana, inclusive en el libro del modelo de la ocupación humana están cada una de estas entrevistas como descritas. No están los instrumentos porque obviamente los instrumentos hay que comprarlos o hay personas que ya los tienen en sus versiones piratas, pero sí la mayoría de estos instrumentos, ya la mayoría, por ejemplo, la entrevista histórica del desempeño ocupacional, el LOFI, la mayoría lo maneja, la mayoría tiene el formatico de evaluación y este formato de evaluación es simplemente como un cuestionario de muchas preguntas, ¿sí? O las escalas de impacto simplemente con observación y entrevistas se van desarrollando y se van reuniendo los datos. Ujú. Por ejemplo, entrevista de las circunstancias ocupacionales, escala de puntuación o CARS 2, que tiene que ver con, es una entrevista semiestructurada que puede adaptarse a una persona en particular, la escala de puntuación de 1 a 4 que se otorga luego de entrevistar, la duración es de 40 minutos, 15 minutos en completar la escala. Otorga información general sobre las potencialidades y habilidades útil para la intervención y el alta de terapia ocupacional. La validez y la confiabilidad es súper alta. Incluyen, digamos, esta escala es muy buena porque la entrevista OKR2 me permite evaluar
ítems como intereses, causalidad personal, valores, objetivos a corto y a largo plazo, hábitos y roles, habilidades motores y de procesamiento, habilidades de comunicación e interacción, experiencias, pruebas, demanda de oportunidades ambientales. También me permite ver ambiente físico y social y obviamente la compatibilidad del medio social, la participación ocupacional y la adaptación ocupacional. De las entrevistas semiestructuradas bastante completas para evaluar casi completamente el modelo de la ocupación humana. Así que esta ojalá la puedan algún día aplicar o que puedan hacerlo realmente con uno de sus usuarios si ustedes quieren completar un muy buen informe de evaluación. Es un poco dispendiosa en la medida que uno aprende a utilizar los instrumentos. Todos los instrumentos son difíciles mientras uno comienza como a cogerles el tiro. O sea, una vez que uno ya los familiariza, los relaciona, obviamente en la práctica profesional, rápidamente los puede desempeñar o los puede diligenciar. Pero si no, tardan un poco. Si se dan cuenta, la mayoría de escalas del modelo siempre van de 1 a 4, lo que yo les explicaba, teniendo 1 como el mínimo de funcionalidad o el mínimo de desempeño, el mínimo de capacidad de logro o el mínimo, y el 4 siempre son como los niveles superiores donde la persona no tiene dificultades o no requiere asistencia o no requiere apoyo. Pero por lo general la puntuación del modelo de la ocupación humana siempre es de 1 a 4 en la mayoría de sus instrumentos. Profe, Sí. resulta que para el caso de la señora María, yo había escogido el MOJOS, el OCAIRS y el WRI, y leí que el OCAIRS se puede aplicar simultáneamente con el perfil ocupacional y los otros dos, pero la duda que me surgió es con cuál se inicia, porque es como para ahorrar tiempo administrativo, o sea que se responde una y con esa en la mano se puede ir puntuando la otra. ¿Es Sí, así? sí, lo que pasa es que, por ejemplo, ese tipo de instrumentos que son listados de chequeo donde uno puntúa rápidamente, uno observa a la persona haciendo, digamos, las cosas, eh, prácticamente uno puede tener los dos formatos y lo llena automáticamente. Lo que pasa es que yo creo que o sea, algo que ustedes deben entender es que no existe un orden en cuanto a formatos, ¿sí? O sea, yo siento que uno como terapeuta ocupacional puede elegir cuál de los formatos aplicar primero. O sea, yo aconsejaría que, por ejemplo, se aplique primero una entrevista, ¿sí? O sea, lo primero que debemos hacer es la entrevista para tomar la decisión de qué instrumento aplicar, o sea, cuál va a ser el más necesario, ¿sí? Es como cuando, por ejemplo, uno tiene un niño y entrevista a los papás. Y la profesora le dice, ese niño es insoportable, no se comporta en el salón. Y por lo tanto, cuando yo me lo llevo al box de terapia ocupacional, decido qué instrumento de evaluación específico hacerle. Si hacerle, obviamente, un juego sensorial, si voy a hablar de procesamiento, si le hago ya una evaluación más específica, que me hable de integración sensorial, o si utilizo TEPSI para ver cómo están sus habilidades motoras, ¿sí? Ya específicamente, pero no requiere un 1, 2, 3, no es una cosa lineal. Claro, al interior de los instrumentos de evaluación sí hay un orden. Obviamente las evaluaciones específicas, los screening, por ejemplo, son específicos y le dice a uno, después de aplicar el ítem 1, vaya al ítem 2, si el niño responde el 2, vaya al 4, si el niño no responde, pase al 3, que es precisamente, por ejemplo, una parte de lo que en el OFI está, ¿sí? Pero del resto uno puede perfectamente utilizar varios instrumentos sin ningún orden, Gracias, profe. sin un orden como Creo tan, que se quedó pegado, ¿o no? sin ningún orden tan riguroso, ¿será? Hola, ¿me No, escuchan? sí, Ah, ya, perfecto. son las 12:47 por si. 12:47. Vamos a ver las generalidades, por ejemplo, del OFE. La entrevista histórica del desempeño ocupacional es una entrevista semiestructurada, narrativa y comprensiva que evalúa la participación ocupacional a través de una historia de la persona, es decir, evalúa la historia ocupacional de la persona, evalúa identidad ocupacional, competencia ocupacional e impacto ambiental. La escala de puntuación es de 1 a 4 para las 3 dimensiones mencionadas y tiene una investigación de 10 años, lo que demuestra validez y confiabilidad. La hoja de resumen, esta es una hoja de resumen básicamente. Esta es una parte del OFI porque obviamente
No les copié la estructura, pero creo que se las voy a presentar la próxima vez que nos veamos. Pero esta escala es básicamente de 1 a 4, la función ocupacional excepcionalmente competente, lo que yo les decía, la mayoría de instrumentos del modelo de la ocupación humana, cuando ustedes los vean, si son para calificar de 1 a 4, 1 significa las dificultades, problemas, la falta de competencia, y el 4 significa que la persona la puede hacer de manera autónoma o que no tiene dificultades, ¿sí? Obviamente, digamos, la hoja resumen del OFI tiene escala de identidad ocupacional, escala de competencia ocupacional y, oh, no me quedó la otra parte, y la de impacto ambiental. Y también, por ejemplo, tiene metas y proyectos personales. Uno puede decir, uno, si la persona tiene problemas extremos en la funcionalidad, no tiene metas y proyectos. Una persona que, por ejemplo, dice, yo no quiero nada en la vida, me quiero morir, está pasando por una depresión y yo lo evalúo, quizás no tengo ninguna meta, lo único que yo quiero es morirme. Ahí uno podría decir, o presenta algunos problemas de funcionalidad ocupacional, presenta funcionalidad ocupacional buena o es apropiada. O una persona, por ejemplo, si yo le dijera a Nicolás, Nicolás, ¿cuáles son sus metas? Él dice, quiero graduarme como terapeuta ocupacional, pasar todos mis ramos con 5, con 7, viajar por el mundo, conocer muchos países, conocer muchos colegas de terapia ocupacional, casarme, tener 4 hijos, 8 familias, ¿sí? Entonces ahí uno puntúa con 4 porque uno dice función ocupacional es excepcionalmente competente. Pero, por ejemplo, yo le digo, bueno, ¿y qué tienes que hacer para cumplir esas metas? ¿Cierto? Ay, no sé, profe, pues supongo que esperar a que la vida me las traiga. Entonces uno dice, como que no reconoce identidades y obligaciones, entonces uno dice, tiene problemas ahí en su función ocupacional y lo puntúa con 1. Ya, Nicolás, ¿qué va a hacer usted para graduarse como terapeuta ocupacional? Pues, profe, no sé, ni idea, yo no sé ni en qué ramos voy, he perdido varios, entonces uno ahí dice, pero me gusta la clase de evaluación en terapia ocupacional. Entonces uno dice, tiene algunos problemas en la función ocupacional y lo va puntuando con 2. Dile que con 1 ya es suficiente. Es un ejemplo, ¿no? Entonces voy a colocar a Juanito Pérez, que es estudiante de terapia ocupacional, no a Nicolás. Más o menos, y lo mismo, obviamente, en las de escalas de desempeño, mantiene un estilo de vida satisfactorio. Entonces yo le digo, bueno, Juan, ¿qué es lo que haces en tu vida a diario? Me la paso comiendo papas, hamburguesas, no hago deporte, me la paso todo el día acostado. Entonces uno dice, no tiene un estilo de vida satisfactorio, quizás tiene algunos problemas en su funcionalidad ocupacional. Cumple con las expectativas y roles, más o menos ahí, ¿cierto? Cubre los estándares de desenvolvimiento personal. Pucha, no sale de la cama y se la pasa comiendo, se la pasa puras hamburguesas, puras papas fritas y completos. Ahí un 2. Trabaja hacia las metas, muy poco, un 2. Cubre con los estándares de desenvolvimiento, un 2. Y asimismo cumplió con sus roles del pasado. Claro, si uno ve la historia ocupacional, pues logró llegar a la universidad, tiene unos buenos. ¿Mantuvo sus hábitos del pasado? No. ¿Logró la satisfacción del pasado? Sí. Entonces ahí uno va puntuando absolutamente todo. Son las 12:50, niños. Vamos a dejar hasta ahí. Yo creo que, no sé, creo que ahí no, obviamente nos va a quedar pendiente una mega clase nuevamente de instrumentos, porque igual voy por la mitad de los instrumentos del modelo de la ocupación humana. Sí, entonces, ahí sí, profesor, ¿quién lo manda? Y ahí el profesor, perdón por no ser más práctico, profesor, pero yo no sé, ahí con Rodrigo vamos a cuadrar, digamos, la próxima sesión que creo que es la del viernes, yo voy a tratar de ir un poco más rápido, de explicarle los instrumentos para que quizás mirar cómo vamos a lograr que ustedes hagan un taller de aplicación con un instrumento para previo o no sé si hacerlo cooperativamente y utilizar esos insumos para el informe que tienen que ustedes redactar y nos vamos a poner de acuerdo porque la intencionalidad conmigo es que ustedes puedan aplicar algún instrumento, salgan de las dudas con los instrumentos y ahí sí pasar al momento de entrega del informe para que el profesor Rodrigo no les ponga un 2 o un 3
y puedan obtener un 7 como buena aplicación de los instrumentos del modo, que es obviamente el propósito de este ramo, que es que ustedes aprendan a evaluar. Así que, bueno, no sé si tengan dudas hasta el momento con la información previa dada. No, profe. Le iba a consultar, ¿en este ramo vamos a alcanzar a ver después como intervención o no? Así como después de la evaluación, digamos, así como ¿qué se hace después de la evaluación? El ramo se llama evaluación, Nico. Sí sé, pero No, nada. pregunto. Y no te estoy preguntando a ti. Yeah. Nada, son bravos. Pelea, 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 pelea. Ah, sí, tienes razón la Bárbara, pero igual pregunto nomás por si acaso. Yo tengo preparado algo de intervención, pero es algo muy, muy, muy somero, Nicolás. Es algo así como unos tips de intervención, pero creo que a medida que nosotros hemos visto procesos de racionamiento, evaluación, ahí vamos dando cosas de intervención, ¿sí? O sea, quizás obviamente no les voy a decir cómo se maneja tal cosa, pero sí, obviamente, yo creo que la intervención ya propiamente la desarrollan ustedes. Creo que quizás cuando ya vayan con sus usuarios, o quizás en el próximo, en el ramo del profe Roberto, que tiene que ver con algunas cosas de simulación, Claro. pero eso se adquiere un poco también en la práctica, o sea, también comprometernos nosotros como profesionales a decirles, les vamos a enseñar a hacer intervención, las intervenciones se aprenden en la práctica, así que ustedes lo van a lograr hacer quizás con sus usuarios simulados el próximo semestre, los que ya estén con usuarios simulados, o ya cuando vayan a sus prácticas profesionales, o cuando tengan, si es que logramos salir de la pandemia, inclusive con las teleprácticas, las asistencias en salud a través de la telemática, y podríamos desarrollar cosas. Pero ahí vamos a tratar, Nicolás, de quizás darles algunas cosas de procesos de intervención. Pero Gracias, profe. el propósito del ramo. Sí, no, sí, solamente quería saber, ¿viste, Bárbara? Nunca es malo preguntar. Sí, no, No está bien. escuché. Yeah. Pero ubíquese, por favor, Nicolás, dentro de los objetivos del ramo. Sí, sí, tienes razón. No, mentiras. Eso, no sé si el Ya. profesor tenga algo más que aportar, y lo que le digo, ahí quedamos pendientes. Espero no haber ocupado más del tiempo de ustedes.